cumple una anécdota que Enrique no sabe, se va a enterar ahora. Enrique aparece en el libro y aparece con Marilyn Monroe. Lo siento. Tengo que contarlo. Resulta que en el invierno del año 99, en diciembre de 1999, haciendo un durísimo camino de invierno en medio de la nieve, yo aparecí en Azofra y me meto en esos santos castellanos que están llenos de cintajos, ¿no? Para defenderse de los 3 meses de infierno que siguen a los 9 de invierno. Entro, deslumbrado por la luz exterior, y todo en penumbra, y toda la barra iluminada, y enfrente de la barra un póster enorme de Enrique, tal como lo veis ahora, con todos los arreos, ¿no? Y yo le digo al tipo del bar, le digo, mire, yo ese señor lo conozco. Y me dice, oiga, yo también, ese señor aquí es Dios. Y digo, bueno, pues vamos a hablar con Dios. Llamamos a Enrique. Dice, Enrique, ya estás con la Marilyn Monroe. Andas en póster por los garitos del camino. Y entonces me dice, bueno, páseme. Y yo voy a hablar al dueño con Enrique haciendo así como referencia. Y me dice, señor, que está usted invitado. Y también otra por mí, ¿no? Se llama Marilyn Azofra y es el señor Enrique Portela, ¿no? Perdóname, Enrique. Bien. Bueno, vamos al grano en la medida que podamos. No quiero ser lo estrictamente pesado que se debe ser en una presentación de una cosa de esta, ¿no? Pero bueno, algunas cosas hay que decir. Y efectivamente, Antón tiene razón, yo no me ocupo, yo soy activista. Y soy activista del Camino de Santiago. Independientemente de cualquier ejercicio literario, servidor es eso, un activista del camino. Y he pretendido además ser valiente, aportar a esta horita pues pasión, alma y sentimiento. En esta vida sin pasión, sin alma y sin sentimiento no hay nada. Casi nada merece la pena sin eso, ¿no? Y creo que me he ganado el pequeño derecho a esa valentía, ¿no? También Antón comentaba lo que es estar de vuelta, lo que es estar en un camino de vuelta. Estar en el camino de vuelta no es estar de vuelta. No es estar de vuelta. Estar en camino de vuelta, porque quien esté de vuelta no ha aprendido nada de lo que es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago sobre todo es humildad y aprendizaje. Y además, más en nuestro caso, porque tanto Antón como yo hemos aprendido mucho porque hemos caminado a hombros de gigantes. Lo que mejor nos ha aportado el Camino de Santiago es esos gigantes que nos enseñaron tanto, ¿no? Y que además fueron nuestros maestros, particularmente que tuvo un maestro increíble, ¿no? Y además me imagino que habréis hecho alguna vez un camino al revés, un camino de vuelta, ¿no? Las nubes no son las mismas, el viento no es el mismo, la sombra no es la misma, las encrucijadas no son las mismas, el viejo con el que pegas la hebra no es la misma, el vino no es el mismo o no sabe igual, ni los bosques, ni las montañas, ni tú tampoco eres el mismo, ¿no? Y el camino de vuelta efectivamente te da otra visión muy importante, que es el distanciamiento. Y esto permite que nada te sea ajeno. Y en camino de vuelta, pues nada me ha sido ajeno, ¿no? Aparece el pobre migrante Mohamed. Yo en un garito de Azúa, yo volvía de esas excursiones por el camino bastante fastidiadas, haciendo una serie de estudios. Y voy a entrar y me encuentro un tipo con alfombras arcoírisas que estaban echando a patadas de un bareto, ¿no? Entré y lo metí para adentro y dije, señor, póngame una tortilla con cebolla, perdón, una tortilla sin cebolla, muy importante la tortilla sin cebolla. Póngame un vaso de vino y un agua para este señor. Y además usted es un hijo de puta, porque los hombres, los seres humanos se cuentan de uno en uno. Y eso sí, efectivamente aparece en camino de vuelta, ¿no? Independientemente de eso, del pobre Mohamed, aparece mucha gente y aparece también algunas denuncias. Por ejemplo, de temas muy vividos, lo dijo antes Antón, había otro hideputa, un acosador de mujeres en pleno camino, al que he convertido en un mono empalmado de provista, un mono que sale por el camino como tipo Teniesto, hasta que el diablo lo transforma para el futuro en un canecillo, en un cantinero del Camino de Santiago. Se llama Pichorino Dontana, si estoy esperando de una querella, no te gustaría más que eso.
En camino de vuelta pasé también en Alegre Rifirrafe, burros calvinistas, la Santa Compaña, un conselleiro, yo que sé. Y en Alegre, aquelarre madurador en cierto bareto de Padrón también, juntos y también revueltos, putas, pijoletos, taxistas, camioneros, peregrinos, chulos con traje de marrón café, que era como le gustaban los chulos a la carretera, traje de marrón café. Un corresponsal de la Radio Galega y el señor cura de Carcacía, todos en un alegre momento madrugador en camino de vuelta, y yo tomando notas entre un pestazo a misma porut de ciertos vicininos de Almería que no entendían absolutamente nada. Y no entendían nada porque es que hay una cosa muy importante que yo he querido traspasar aquí. El camino no se anda, el camino se vive. Y se vive con los pies en el suelo, que sea posible, la cabeza en las estrellas, ¿no? Y tampoco han quedado atrás las luces y las sombras de una aventura única, la última gran aventura que nos queda por vivir en Europa, ¿no? Y entre ellas la Meca, Compostela, una ciudad única, maravillosa, comúnmente maltratada por autores, algunos autores de guías todo a 100 que no saben ni tienen idea de lo que está entre manos, ¿no? Y también los mitos y las leyendas. ¿Qué otro mito? Ya lo dijo Antón antes, que el Wagner. ¿El Wagner qué fue? El Wagner fue una especie de pesadilla salida de la cabeza de un peregrino mártir de Azerbaiyán. En el siglo XV llegó hasta allí y describió un personaje tremendo que se había encontrado en el camino y que, bueno, lo había aterrorizado, ¿no? Bien, hay quien dice que se encontró con un dragón, nosotros los gallegos. Por cierto, se va a hacer un congreso sobre el Wagner la próxima mes aquí en Hungría, ¿no? Bien, dice, no, podría haber sido un dragón, pero no, para los gallegos fue un lobisombre. Eso era un lobisombre. Bien, lo curioso es que estos mitos creados por los peregrinos se repiten continuamente. Y a mí, que me encanta la literatura de Pórica, los relatos actuales de peregrinos, he contado uno de una peregrina catalana, Marta, que peregrina por el Camino Repetitivo en 2003, que describe, llegando a Fonsagrada, el encuentro con otro personaje exactamente igual que el Wagner, que lo describe, ¿no? Es decir, que de alguna manera en el camino se sucede una historia repetida una y otra vez por los propios peregrinos, que asumen sin ningún tipo de problema todos los mitos habidos y por haber, ¿no? También he querido contestar, y siempre amigos, a la sempiterna pregunta de quién carajo está enterrado en Compostela. Esa es la gran pregunta, ¿no? Santiago el Mayor, hijo del trueno, cristiano, un aquelarre de huesos de santo, Jesús un corda. ¿Quién está ahí? Tengo que aclarar en las respuestas que yo, que soy cristianista, no creo absolutamente para nada que cristiano esté en Compostela. Absolutamente para nada. Y remato, que ya que tenemos aquí un cántabro, o medio cántabro, quiero decirlo, a quien había que sacar a hombros y darle 4 vueltas al ruedo, es al zorro que acecha en la montaña, el gran tapado, a Beato de Liébana. Ese fue el gran tapado, en mi opinión, ¿no? Y luego, siguiendo las respuestas, he querido dejar clara también una serie de preguntas que siempre nos han hecho los pintadores de flechas a la gente que investigamos el camino, ¿no? Y hoy lo voy a contar aquí, ¿no? Siempre nos preguntaron, oye, pero ¿por qué esta encrucijada? ¿Por qué este desvío? ¿Por qué este camino? ¿Por qué este itinerario? ¿Por qué no aquel otro? ¿No? Pues esas son respuestas, son preguntas, y las respuestas no están en el viento. No, voy a contar algo de eso, también lo cuento, pero voy a contarlo. Ahí quiero que viene bastante claro. Mirad, hay caminos prerromanos, otros históricos, hay vías romanas, paso directo para tropas y pertrechos. Están los caminos medievales que serpentean de feria en feria, de monasterio en monasterio, de sopa boba a sopa ilustrada. Están los caminos reales, están los caminos dieciochescos, los arzobispos Rajoy y Malvá. Pero ¿qué camino es el nuestro? ¿Por qué? ¿Cuál elegimos? ¿Todos? ¿Algunos? Al final yo creo que Fantón, el autor de la famosa frase que además refleja, los caminos que nosotros investigamos, que es el camino del siglo XXI, que es nuestro camino ahora, es el camino de lo posible. El camino de lo posible. Y para nosotros hay un problema con la historicidad pura y dura. Es decir, no, es que esto no es histórico. Oiga, cada época tiene su camino. Y el camino de los peregrinos del siglo XXI no tenía por qué ser
ni tiene por qué ser el de los primeros del siglo XII, cuando ese camino coincide con una autopista, con un pueblo industrial. Esos caminos que hemos investigado nosotros, el camino de lo posible, es el camino del siglo XXI, ¿no? Quería haberlo dejado también muy claro, ¿no? Pero, sobre todo, y en estas páginas, pues aparecemos nosotros, tú, yo, todos, aparecemos los peregrinos, ¿no? Es curiosísimo porque a lo largo de congresos, aulas abiertas y cerradas, sesudos estudios y procedurosas tesis, benementos varones y benditas damas han estado discutiendo y ven a discutir qué es un peregrino y qué es la peregrinación, ¿no? Tenemos diversas teorías y nadie se pone de acuerdo. Tenemos el Homo Viator de Robert Fleck, ¿no? El hombre nómada. Tenemos el contenido penitencial básico de la peregrinación, que es el Camariño. Tenemos la importancia de la función simbólica del itinerario, que refleja Turner. Y también tenemos el famoso Dios laico orteguiano, en épocas que parece que la enorme montaña de Dios se aleja del horizonte. Tenemos muchas teorías, pero lo que está claro, cualquiera que se acerque al camino, cualquiera que se acerque a un albergue, es que el camino parece sumergido en un periodo liminal. Es vivir un periodo liminal, sumergido en una burbuja, ajeno absolutamente a todo lo que no sea su camino, y donde además es un itinerario donde ritos y símbolos cobran una importancia fundamental, y permitiendo además que viejos elementos se incorporen con toda naturalidad a la peregrinación jacobea actual, ¿no? Y efectivamente queda muy clara la función simbólica del itinerario, la función simbólica del recorrido, ¿eh? Para mí el camino de todas maneras no es más que un espacio sagrado, legado por la historia, por donde camina lo mejor de nosotros mismos. Bueno, muchos antropólogos dicen que el camino es algo sintomático de una sociedad actual que concibe su estado como crítico, ¿no? Y que lleva además un presente negador de importantísimos valores, ¿no? Y por eso se crean recursos instrumentales y simbólicos para compensar esa falta de valores actuales, ¿no? A su vez, el hombre actual pues, se introduce en un espacio de todo el mundo, se iguala a las mochilas, el camino predica igualdad, ¿no? La celebración se va convirtiendo así en un viaje a Ítaca, correcto, un viaje a Ítaca, pero pasando por ¿dónde? Pasando por Esparta. Todo indica sumirse en un estado de reflexión que a veces a muchos les ha llevado a una verdadera catarsis. Además, el camino produce una cosa muy interesante que no se ha valorado bastante, que es el distanciamiento. Distanciamiento de tu familia, distanciamiento de la sociedad en la que vives, distanciamiento de tu trabajo, distanciamiento de todo lo que te puede disturbar, el distanciamiento. Y finalmente, respecto al tema de peregrinos, hay una pregunta fundamental. ¿Realmente tienen mucho que ver los peregrinos actuales del siglo XXI con sus colegas del siglo XII? O dicho de otra manera, ¿es el peregrino actual un compulsivo perseguidor de reliquias, como sus antecesores? ¿Busca acaso el peregrino actual la redención de sus penas en una lejana tumba del occidente? ¿O por el contrario, la meta se va disolviendo un poco y se va agigantando al revés la presencia básica del camino, del itinerario? O dicho de otra manera, ¿acaso ahora ya el camino es la meta? Es una pregunta a la cual también intentamos dar respuestas, ¿no? Bien, pero llegados aquí, y precisamente para ser valientes, y porque algunos nos hemos ganado el derecho a no regalar nada, y menos que nada estampitas, hay que decir muy claro que el camino se encuentra en una encrucijada donde sabes que acecha miedo y el mago Hermógenes, que es el señalado enemigo del apóstol y sus peregrinos, ¿no? Yo siempre he dicho que el peregrino tenía tres enemigos históricos: Tito en galego, curas, cans e cantineiros. Que conste que los tres grupos tengo buenos amigos, sobre todo en el tercero. Pero ahora se han apuntado 12 más. Curas, cans, cantineiros, y ahora concejales y conselleiros. Con perdón, en lo presente. Y también los iluminados y los oportunistas. El otro día llegaron a Santiago con aletas y todo, los señores Buf,
que llegaron en una particular titiritada submarina portando latas de anchoas, regalo de ofrenda del apóstol de otro iluminado, titiritero, el señor Revilla. Entonces lo que hay que decir es, por favor, respeten el Camino de Santiago. Estamos pidiendo que no respeten y que no se utilice la peregrinación para fines que nada tienen que ver con ella. Y lo pedimos, por favor. Y además lo señalamos y lo denunciamos. Bien, hemos pasado de un camino para peregrinos tratado e impulsado por gigantes como Elías a un camino asunto de Estado, a un camino administrado, a un camino asimilado ya y a pasos gigantados no a cultura alguna, sino a otro tipo de cultura, la cultureta del ocio. No me gustaría extenderme sobre la cultureta del ocio. Son las prisas, la utilización inmediata, etcétera, ¿no? Camino administrado, camino vulgarizado, camino todo a 100, sí, pero menos. ¿Cómo se administra la magia? ¿En qué negociado se pone un sello tampón al milagro? Que su secretario despacha leyendas, o que el director general o directora general de turismo le tramita la pensión a nuestro pobre viejo los tariferos de Marmaltán. Camino administrado. Pero por otra parte se está produciendo una desnaturalización y domesticación galopante del Camino de Santiago y de su propio patrimonio. El asfaltado salvaje de rutas en Galicia, y tenemos para llenar 4 Biblias con él. ¿Verdad, José María? Atentados paisajísticos medioambientales como la mina de Touro, prácticamente a pie de camino, que ha sido rechazada frontalmente por el ICOMOS, organismo asesor de la UNESCO para España. Las eólicas de Monte Oribio, con la horterada esa, además añadida del impacto medioambiental, donde que para microcolorar impactos sobre el Camino de Santiago van a colgar de las eólicas motivos jacoberos. O sea que no se ustedes. Lo que ha citado Antón, de Conservador, lo que está pasando en Conservador, que están asfaltando un mito del Camino de Santiago, la autopista que están creando desde Rabanal. El permitir un año sí, el siguiente también, que un peregrino sea utilizado como moneda de cambio por turoperadores, tipos de depredadores, que son manifestaciones cotidianas de lo que está ocurriendo. Y también el querer convertir Compostela en otra Lourdes o otra Fátima, en ese, despreciando la historia, en ese error y ese horror que se llama turismo religioso. El Camino de Santiago, señores, ni es turismo ni religioso. Es espiritualidad en sentido amplio, es universalidad, es cosmopolitismo. El querer reducir el camino a una cosa tan absolutamente espesa y municipal como el turismo religioso, nos parece que es un error absoluto, ¿no? Luego también, junto a las asociaciones jacobeas que hacen una labor extraordinaria con sus albergues, que las hay por aquí también, señalizando, hay otros que desde luego están absolutamente sumergidos en un pesebre y lo mejor que pueden hacer es disolverse de religión y en la nada no que vivir, ¿no? Si Elías, la niña levanta la cabeza, despatea los genitales hasta vestirse. Bien, y no solamente es que aquí hay para todos. Las administraciones públicas han desembarcado en el camino como elefantes en carrerías, salvo excepciones, salvo muchas excepciones, o loables, con mucha falta de sensibilidad. Pero no son los peores, no han sido los peores. Los supuestos guardianes, los que se encogieron de hombros con frialdad burocrática cuando entraron bañados en amarillo los primeros peregrinos enviados por la línea, ¿no? Los de la frialdad y la burocracia, los responsables de la Catedral de la Jerusalén de Occidente, son los principales responsables de la encrucijada en que se encuentra el Camino de Santiago actual. El camino, fíjate, esto es algo abierto, los principales responsables. Esa invención, ajena totalmente a la historia de la Compostela todo a 100, con oro no sabe qué estadísticas, ha propiciado un camino clines de usar y tirar. La universalidad la han convertido en una romería de 4 o 5 días y han facilitado su integración entre una penetración en lo que llamamos la cultura de las frisas y del mismo esfuerzo.
Y eso es una pena porque esta aventura fue un regalo, fue un nuevo milagro de los cebreiros, propiciado por gente altruista que dejó la piel en ello. Por eso esta gente de Compostela tiene poco o ningún perdón. Poco o ningún perdón. Y eso lo decimos algunos que no nos callamos ni debajo del agua. Y considero que es un deber decirlo aquí. Bueno, hay un antiguo dicho: el peregrino nace al camino de montañas lejanas, muere en la Sierra Castellana, muere y padece en la Sierra Castellana y resucita en el Finisterre. Pero ¿cómo coño va a resucitar nadie si no has muerto? Ni siquiera has nacido al camino. Donde Unate, donde los amaneceres de Estella, donde la magia de Castroferí, donde las estrellas de la Sierra, donde Lirago, donde la sonrisa de Pilar en Ocebreiro, donde coño el camino. Hay un libro injustamente olvidado, El Camino de Santiago, Vías, Estaciones y Señales de Arturo Soria y Puig. Es un libro maravilloso donde describe el camino como un inmenso rosario, como el hilo de las cuentas de un inmenso rosario. Del hilo cuelgan las cuentas, las grandes catedrales, las maravillosas iglesias románicas, incluso el patrimonio inmaterial, ¿no? Las leyendas, las tradiciones, los milagros, las antiguas músicas, el hilo y las cuentas de un rosario. Sí, pero nos preguntamos, ¿estos del camino todo a 100? ¿Qué cuelgan de ese hilo? ¿La pulpería de Ezequiel de Melide? ¿El taxi que les lleva las mochilas? ¿El recibo del tour operador? ¿O esa papela todo 100 que les identifica como peregrinos? Bien, pues es que algunos tenemos el deber de denunciar esta situación, aunque nos cuelguen un palo mayor en Compostela, o lo que es peor, aunque nos cuelguen por los genitales de la gran Torre Berenguela. Pero debemos denunciar esta situación. De todas formas, uno quiere acabar con optimismo, porque coño, somos optimistas, llevamos 30 años de optimismo, 35, pese a quien pese, ¿no? Y habrá camino, siempre habrá camino, siempre que el peregrino, el más humilde peregrino, cuelgue su alma del bordón y avance un paso y otro más, conjugando un verbo por veces lacerante: llegar. Es el verbo que más conjuga un peregrino, llegar, ¿no? Y quería terminar, porque la grandeza del camino es que está hecha para seres humanos, con una frase de un libro que yo recomiendo a todo el mundo, de Januel Gurgan, ¿verdad? Por nosotros en Compostela, que dice así: el camino no morirá nunca mientras un solo peregrino, inmóvil en su cama y con los ojos bien abiertos en la noche, siente que todavía anda, como esos perros dormidos ante el ya, que persiguen en sueños cualquier simulacro de pieza mayor. Es en ese momento cuando el camino te vuelve a coger en sus olas y parece que algo te aprieta el corazón, recordándote lo que puede haber de más humano en tu condición de hombre. Bueno, no doy más la vara. Muchas gracias. Gracias.